Ubique su Biblia, Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Es corto, vamos a leerlo otra vez. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Tu misericordia es grande, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este momento reunido en tu casa. Señor, que tu Espíritu Santo dirija todo lo que vaya a decir, nada mío sino tuyo, mi Dios, y tu iglesia atenta a tu voz para ponerla por obra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, amado. La iglesia y las últimas cosas. Para poder entender los últimos tiempos de la iglesia, lo que estamos viviendo en el presente, lo que viviremos en el futuro, tenemos que adentrarnos a este libro. Él es el complemento de lo que Génesis dejó incompleto. Y nosotros como hombres y mujeres de Dios, para poder completar nuestro gozo, para tener el gozo de la salvación, tenemos que entender lo que este libro nos dice. Entendemos también que en los últimos tiempos este libro ha sido excluido. No ha sido muy tratado, muy leído. Incluso cuando decimos vamos a leer Apocalipsis, la gente se agarra la cabeza. Muchos le tienen miedo y dicen, oye, Apocalipsis. En muchos lugares ni lo tienen pendiente y en otros hasta lo prohíben leer. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que llena a la iglesia de esperanza, la levanta. El libro de Apocalipsis. Nosotros, para poder comprender los tiempos que estamos viviendo como iglesia, y repito, lo que viviremos, tenemos que adentrarnos a esta palabra para poder comprenderla bien, hacer un panorama de todo este libro para disfrutar de lo que Dios nos da a través de su propósito eterno y su salvación. Por medio de él podemos comprender que en este tiempo, como escuché en una ocasión, yo sé que la vacuna no es el 666 porque me lo pusieron en el hombro y no me lo pusieron en la frente ni en la mano. No sabemos qué es el 666 porque tenemos que entender lo que es una marca, lo que es un sello. Y si yo le digo a usted, si usted está sellado por el Espíritu Santo, usted va a entender qué es el sello, pero revíselo en el cuerpo, ¿lo va a encontrar? No, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Somos propiedad de Él, marcado. La Biblia define el sello como un apartamiento, como una exclusividad. No me quiero adelantar a lo que viene en la serie, pero sepa que el sello no es algo físico. Vamos a dejarlo ahí, pero no es algo físico. Es muy importante comprender este libro, su propósito, su significado y su contenido. Apocalipsis viene de la palabra hebrea apocalusis, que quiere decir revelación. Todo este libro fue escrito en el periodo del emperador Nerón y el reinado de Domiciano. En ese periodo fue que fue escrito este libro, aproximadamente 95 años después de Cristo, cuando el apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos, perteneciente a Grecia. Cuando él está en aquel lugar, entonces él tiene un fuerte choque con la presencia de Dios y él le trae esta revelación de los últimos tiempos. La iglesia lo necesitaba urgentemente, porque en Roma para ellos era un deleite agarrar a cristianos y ponerlo en el Coliseo y ver cómo los leones lo devoraban. Para ellos era un deleite. Esos eran los comerciales, esos eran los anuncios de las peleas. Para ellos era un deleite los cristianos iluminar la calle. Lo quemaban vivo, amado. El libro de Apocalipsis es una victoria,
Porque estamos hablando que cuando Cristo muere en la cruz y es resucitado, toda la autoridad le fue dada, todo fue puesto bajo sus pies. Entonces tomó control y dominio de la situación. Tomó el timón de todo. Y de ahí para allá empieza entonces el apóstol a explicarle a ellos que hasta el sufrimiento que tiene la iglesia está marcado para Dios y describe su victoria. Y comentaba esta mañana que es impresionante que la iglesia a través de la historia y los momentos más difíciles se aviva más en Dios. La iglesia, cuando entra en la comodidad, lo que hace es que se aleja en vez de acercarse a Dios. Cuando nosotros empezamos a analizar y decir, pero oye, la iglesia en sufrimiento. No, la iglesia en sufrimiento lo que hace es que se adhiere más a Dios. Se pega a Dios. Es levantada con más fuerza. Por eso usted ve una iglesia como la iglesia primitiva, con esa llenura del Espíritu Santo, en medio de persecuciones, de oposiciones. Un ejemplo grande de eso, la iglesia cristiana hoy en día en Oriente es más fuerte que la de América. ¿Y por qué? Porque es perseguida. La iglesia en Oriente es más fuerte porque es perseguida. Para nosotros es más difícil acercarnos a Dios con la comodidad de que hay. Usted llega a su casa, mucho con aire, prende su televisión, se sienta tranquilo, va a la cocina, abre su nevera, tiene sus cosas ahí, puede salir a hablar de la palabra. Aquí hasta se habla de la palabra en el trabajo. Pero hay lugares donde tienen que esconder la Biblia, predicar con cautela, porque están siendo perseguidas. Esas iglesias son movidas con más fuerza y poder por el Espíritu Santo. Y era lo que pasaba con la iglesia primitiva, pero necesitaban esta palabra de refrigerio. Necesitaban entender estas cosas. Y ahí es donde el apóstol Juan tiene la revelación de las últimas cosas. El libro de las revelaciones está conformado por una salutación, un desarrollo y una despedida, como una carta paulina. Al principio se saluda, se desarrolla el tema y después se despide. Pero lo particular de este libro es que su complejidad literaria es como lo apocalíptico en el Antiguo Testamento, como Daniel. Trae las simbologías que vienen de Daniel, por eso usted va a encontrar en Apocalipsis lo mismo que Daniel habla, lo va a encontrar en Apocalipsis. ¿Verdad? El libro es uno. Y usted se va a dar cuenta de la complejidad que tiene, porque lo principal es entender que este libro hay que leerlo con los simbolismos que tienen. En los 80 y los 90, la iglesia empezó a cogerle miedo a este libro porque empezó a malinterpretarlo y a tomarlo de una forma física. Y decían, óyeme, pero cuando salgan esas bestias, ¿para dónde nos vamos a esconder? Cuando salgan esas bestias, así, bueno, yo me voy a meter, no sé, pero... Y empezaron entonces a excluir esa palabra porque muchos no lo entendían y decían, bueno, yo no entiendo este libro, esto como que da miedo. Y en vez de dar miedo, lo que tiene que darnos es esperanza y levantarnos. Lo que primero tenemos es que hacer un panorama, que el Espíritu Santo nos ilumine y nos guíe para poder completar nuestro gozo. Porque está ahí, porque está revelado para su iglesia. No para que la iglesia le excluya, es porque es parte de la iglesia y de la fe. Denle un aplauso al Señor. Y por eso usted ve que dice, no me lee ese libro. Vamos a leer el libro de Apocalipsis. Ay, Dios mío, Apocalipsis. Guay. ¿Y qué es entonces lo que le queda a las iglesias que no pueden degustar de este libro de las revelaciones? ¿Sabe qué? Una falsa gracia basada en el éxito terrenal. Eso es lo que van a tener. Esa es la respuesta de hoy, que cuando se habla de temas y de promesas mayores, lo único que se puede ofrecer son las metas terrenales como gracia. Metas terrenales como gracia es confundir el propósito de la muerte y resurrección de Cristo con lo que podamos alcanzar en el hoy. No lo podemos confundir.
No podemos confundir la gracia que viene por Cristo a la gracia común, que viene solamente por ser creación. ¿Qué le dijo el Señor a aquellos hombres para hablarles de la perfección del Padre Celestial? Sean perfectos como vuestro Padre que está en los cielos, que hace caer su lluvia sobre justo e injusto y salir su sol sobre justo e injusto. Eso es gracia común. Antes de la gracia salvadora estaba la gracia común. La gracia común es la que hace que el hombre incrédulo pueda tener familia, pueda tener salud, pueda tener trabajo, pueda tener lo que la vida ofrece. Eso es gracia común. Puede tener dinero. Pero hablar de la gracia salvadora es otra. Cuando se aparta el libro de las revelaciones y no entendemos entonces el fin de la iglesia, nosotros nos desviamos y empezamos a buscar la gracia con otras cosas, porque no estamos perfilando el fin victorioso de la iglesia. Y por eso hoy usted no escucha mensajes como Cristo viene. Por eso usted no escucha mensajes como la vida eterna. Por eso usted lo que va a escuchar muchas veces en las redes es el desierto, el proceso. Muchos temas que lo que van a hacer es que solamente te van a encerrar en esa casilla, y lo que hace es que limita la cruz. ¿Por qué la limita? Porque todas esas cosas son pasajeras. Todo lo que yo pueda tener, si predicaríamos la cruz en base a esa promesa, sería débil entonces la cruz. La cruz es más para allá. Estamos hablando de vida eterna, aquello que no se acaba, que no termina, donde nosotros cosechamos para vida eterna. No en la tierra, donde la polilla corroe, donde todo se destruye, sino en el cielo. El hombre que busca la fe por eso está preso. Está preso porque hay una limitación muy grande con los pasajeros. Jesús, cuando vino a esta tierra, decía: tu fe te ha salvado. Te ha salvado porque Él vino a salvar lo que se había perdido, a resucitar al hombre de la muerte, de su condición. Jesús hizo muchos milagros. Uno de los milagros más impactantes fue el de Lázaro. 3 días después de muerto lo resucita, sale de la tumba. Eso fue un escándalo. Eso fue un impacto grande, ver a un hombre muerto 3 días en la tumba y después salir. Pero ¿sabe qué? Lázaro volvió y murió. ¿Y cuál es el poder de la cruz? Entonces el poder de la cruz es más allá de lo que hoy se puede predicar. No podemos confundir la gracia común, no. Porque fíjese algo, usted sabe que las bendiciones de Dios no traen tristeza, ¿verdad? Dios nos bendice. Por eso dice: busca primeramente el reino de Dios y lo demás es añadidura. Siempre hablamos, ¿verdad?, de eso. Pero estamos hablando del punto esencial de la cruz para poder entonces con mucha victoria, con gozo, en paz, esperar esa victoria al final de los tiempos. La iglesia entonces tiene que entenderlo. No puede estar ignorante a eso. No podemos sacar esto de aquí porque, repito, estaremos incompletos. Incompleto en el gozo, en la salvación, incompleto en la seguridad del futuro, incompleto en la comprensión de esta gracia maravillosa. Y cuando vamos a todo esto, entonces llega la palabra de las últimas cosas, los últimos tiempos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Nosotros hemos hablado de eso muchas veces en los estudios bíblicos. ¿Cuáles son los últimos tiempos? Los últimos tiempos son desde la ascensión de Cristo a los cielos hasta su venida gloriosa. Son los últimos tiempos. Porque quien lo define es Dios, aquel que un día para Él son 1000 años y 1000 años para Él es un día. Dice los últimos tiempos. ¿Por qué es importante entender eso? Porque cuando Jesús dijo: en los últimos tiempos habrá terremotos, habrán enfermedades, habrán peste. Hay muchos cristianos que se pueden contradecir: sí, pero ay, Dios mío, pero todavía desde antes estaba eso de peste y estaba eso de enfermedades, estaba toda esa cosa. Porque tú tienes que saber que los últimos tiempos son desde ese periodo hasta la venida de Cristo, hasta el fin de los tiempos. Esos son los últimos tiempos. Este libro de la Revelación trae la autoridad de Cristo como juez,
la exhortación a la condición de la iglesia de todos los tiempos en el mensaje de las 7 iglesias de Asia. Las visiones celestiales de los tiempos, primero en los 7 sellos, en las 7 trompetas, en las 7 copas, en las 7 historias simbólicas entre el bien y el mal, la vindicación de la iglesia, el juicio, cielo nuevo y tierra nueva. Ese es el contenido. Los tiempos marcados simbólicamente aquí. Ahora, ¿qué es otro error grande? Pretender descifrar las fechas cuando va a acontecer. No podemos descifrar la fecha cuando va a acontecer. Solamente entender que va a acontecer. Y cuando veamos que las cosas se van marcando, decimos, los tiempos se están cumpliendo. Sabemos dónde estamos parados como iglesia y sabemos dónde vamos al final. Porque ellos sabían que estaban en una situación difícil, estaban afianzados en esa fe y ya ellos sabían cuál era el desenlace. ¿A dónde era que iba a parar todo esto? Que no se iba a quedar impune una injusticia. Porque usted tiene que estar seguro que todo aquel que cometió injusticia sin perdón la va a pagar. Ellos sabían que ese era el desenlace después de esta revelación al apóstol Juan para entonces ministrar a la iglesia de Cristo. Cuando usamos ese término historicista de comprender que primero es por lo espiritual y no por lo material, no visualizamos el Apocalipsis, no porque el asunto político, no, lo vemos primero en el sentido espiritual. El sentido espiritual es que todo se perdió en Génesis. Entonces, al perderse en Génesis, hay que reconstruirlo en Apocalipsis todo. Ahí se concluye, ahí se completa. El propósito es espiritual. Porque ¿cuál fue el problema de Adán y Eva? Que cayeron de la gloria de Dios. ¿Es el problema? ¿Y cuál es la solución? Volver otra vez a la plenitud de la presencia de Dios. Esa es la solución. El trayecto entonces de todo eso se consuma en Apocalipsis. Por eso no podemos ignorar ese libro. Ellas son las que hablan de esas promesas. Ese libro es el que nos habla sobre eso. Entendemos que Apocalipsis termina lo que Génesis empezó. Y cuando nos damos cuenta que el tema del sistema, de la política, de la religiosidad, siempre va a ir en corrupción, es porque el mundo está caído. Todo aquel hombre que pone su esperanza en el sistema del gobierno y en el gobierno religioso está preso. Muchos decían antes de las elecciones, por mis hijos. Muchos decían así y ponían hasta por mis hijos. Los desalojos y los desempleos están consumiendo el país. Todo aquel que depende de un gobierno está preso. Por eso a la larga, a través de la historia, en un mundo caído, tanto el gobierno político como el gobierno religioso se oponen a la verdad de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad de Dios pone al desnudo la condición del hombre. El gobierno siempre al final va a actuar por sus intereses, va a actuar por su egoísmo, por su injusticia. Y cuando viene la verdad de Dios y lo confronta, le dice que está mal. Siempre va a haber esa disputa. ¿Qué hace el gobierno religioso? Se marca también por el político. La iglesia no vino para gobernar al mundo, la iglesia vino para resistir al mundo. Si decimos, estamos aquí porque hay que gobernar el mundo, porque tenemos que traer todo otra vez como era antes. Pues vamos a decir a Cristo que no venga, que lo vamos a resolver nosotros aquí en la tierra. Hay que decir a él, mira, no venga. Lo que está, no, dale para atrás, que nosotros lo vamos a resolver aquí ahora. La iglesia está para reflejar el propósito de Dios, primero en su imagen, en su propósito, afirmarse en eso, entenderlo
para poder contrarrestar las circunstancias que depara cada uno de los tiempos, porque cada vez son peores, cada vez son peores. Este libro de Apocalipsis, al figurar las cosas simbólicamente, nos hace entender un ejemplo claro de eso, es que estos gobiernos los simboliza como bestias. Por eso usted se encuentra en Apocalipsis que dice, una bestia salió del mar y otra bestia salió de la arena. Un gobierno político de un lado y un gobierno religioso de otro, que se opone contra la verdad de Dios, que se opone contra la iglesia, contra los escogidos de Dios. Es aquí donde podemos ver que la iglesia no está llamada a eso. La iglesia no está llamada a gobernar. La iglesia no está llamada a cambiar un mundo caído. Está llamada a predicar. El Espíritu Santo cambia a personas. Pero el propósito absoluto de Dios tiene que cumplirse. ¿Cuál es el propósito de Dios? Que los hijos de Dios sean salvos y los que no hayan creído en la palabra sean condenados. Lo dice la palabra de Dios. Hoy en día usted escucha, vamos a hacer el cielo aquí. La iglesia tiene que ahora moldear, la iglesia dirige el mundo para que el mundo pueda entender, para que el mundo cambie. Pero vamos a borrar todo esto entonces. Vamos a cambiar todo eso. Esa es la ausencia del libro de las Revelaciones, que completa el canon bíblico. Y es necesario que la iglesia conozca esto y no que diga, bueno, yo no sé de eso, yo sé que Cristo vino al mundo. Sí, pero cuando tú estés en situaciones difíciles, tú vas a necesitar ese refrigerio de esa palabra. Tú vas a necesitar eso. No nos podemos sorprender con las persecuciones, las oposiciones, los ataques directos al mensaje del evangelio. Hay un egoísmo de muchos, hermanos, que predican, la iglesia no va a ser perseguida. Y entonces en Oriente comiéndoselo los hermanos ahí. A ti no. A eso no son iglesias. A ti no. Porque tú eres el más lindo. Pero nosotros estamos en un mundo que aborrece a Dios, que aborrece su palabra y a lo que hace su voluntad. Usted sabe que en estos tiempos de ahora hay un músculo que se está desarrollando. Cuando se dice la iglesia van a cerrar ahora, eso es un músculo que se está desarrollando. Cuando se dice, mire, la vacuna aquí no se la ponga, no va a cobrar. ¿Qué usted cree de eso? Eso es algo que se está desarrollando. Es una imposición. Donde se dice hoy en día que hay libre expresión, no, hay imposición. ¿Y cómo yo voy a esperar que yo voy a estar cómodo y es necesario para mí como iglesia, tranquilo, esperar el día perfecto de Dios? Que Él borre esos asuntos de Apocalipsis. ¿Quién va a sufrir? Que sufra la iglesia de Oriente y los judíos. Oye, pero qué egoísta eso. La iglesia, repito, de allá, está levantada con poder. Levantada con poder. ¿Sabe por qué? Yo vi un video como en Nigeria quemaron vivo una iglesia. ¿Y usted sabe cómo yo vi a esa persona? Con su rostro inclinado orando así. ¿Usted cree que es lo mismo que nosotros ahora? No. No es lo mismo. Un corredero se arma aquí. Aquí se arma un corredero. Todo esto se trata de qué entonces. Mire tres cosas muy importantes para poder manejarnos en esta serie. Tres cosas muy importantes para comprender esto de Apocalipsis. Todo esto se trata de a quién obedecemos, ante quién nos postramos y a quién adoramos. Eso es muy importante. Muy importante saberlo. Porque todo el engranaje de los últimos tiempos se va a tratar entre el salvo y el perdido. A quién obedecemos, ante quién nos postramos y a quién adoramos. Y la iglesia tiene que mantenerse firme, sabiendo los tiempos que está viviendo y no tirando el grito. Como hay muchos por ahí que tiran el grito, ay, esto sí está duro.
Ya, ¿y qué va a hacer de nosotros? Ay, Dios mío, ¿y ahora? Pero mira que esto hay que resolverlo. Pero ¿cómo así? Esto aquí en este mundo hay que resolverlo. Pero resolverlo. Pero que la cosa va de valer peor. Tú lo que tienes que agarrarte de esa palabra y decir, bueno, yo no sé, pero aunque el mundo dé vuelta y se ponga de cabeza, yo soy de Dios y Él es mío y yo soy salvo. Denle un aplauso al Señor. Damos esta cita para concluir. Persistir. Iglesia, persiste. Iglesia, levántate. Apocalipsis 1:10 al 11. Apocalipsis 1:10 al 11. Yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, Filadelfia y la Odisea. Él le dice a las iglesias, cada una de ellas le dice: te conozco. Le da ánimo, reprensión, exhortación y promesa. Y le dice: yo te conozco, iglesia de Éfeso. Pero fíjese, la iglesia de Éfeso, que había abandonado su primer amor. Esmirna, la iglesia que sufrió persecución, que sufre persecución. Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentirse. Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profecía. Sardis, la iglesia que se había quedado dormida. Filadelfia, la iglesia que había esperado con paciencia. La Odisea, la iglesia que estaba tibia e insípida. Esas son las situaciones y las condiciones que presenta la iglesia a través de los tiempos. Pero el Señor le dice: tengo esta palabra contra ti. Y cuando usted se da cuenta, le da una promesa de levantarla. Y le dice: yo te conozco. Porque es necesario tomar la reprensión de Dios, de la palabra de Dios, para nosotros entonces poder ser levantados y en medio de los tiempos seguir firmes. Porque si no lo hacemos así, entonces, vamos a ser movidos. Hablamos de los tiempos, ¿verdad? Anteriormente, vamos a ser movidos. Para no ser movidos tenemos que afirmarnos a esta palabra y no correrle al Apocalipsis, porque es el libro de la revelación de la autoridad de Dios, del gobierno de Dios, del reino de Dios, para poder estar junto con sus hijos, con su elegido, con su pueblo. Esto es una victoria. Esto no es para asustarse. Esto es para levantarse en fe. Importante. El sello de los hijos de Dios es muy importante. Hemos estudiado doctrina y la doctrina de la elección, de la salvación por gracia, somos sellados, ¿verdad? Agarre eso ahí. Para cuando hablemos, que fue por el tema que fuimos movidos a predicarlo, cuando hablemos del sello de la bestia, del 666, usted pueda entender de qué se trata el sello de la bestia. Iglesia, afirmémonos fuerte en la fe, afirmémonos fuerte en la palabra, para que los tiempos a nosotros no nos muevan, sino que podamos permanecer entendiendo cuáles son los tiempos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque ellas son vida a nosotros.